Muy buen día, señor Saldaña. Buenos días, mi queridísima Mona Lisa. Estamos aquí batallando con la transmisión de la, ¿cómo se llama esto? De radioanlo.tv, que hay que picarle en 18 lugares y luego yo me hago líos. Bueno, Porque, mientras logra pero ya estamos prácticamente en que tengo que picarle en cámara, luego en permitir, después de permitir me tengo que ir a otra cosa donde me da el permiso de ponerle, fíjate todo lo que tiene que ser un cerebro ya un poquito gastado por las, y aparezco yo, la parte vanidosa más terrible del asunto, le digo ok, le vuelvo a decir aquí, a Q, que antes se decía Q y ahora se dice QUE, bueno, se ha escrito QUE, aparece aquí otra cosa y finalmente ya estamos al aire. Todas las peripecias para acoplarme al ritmo de los tiempos. Hoy es el Día de la Madre y tiene razón. Mamá, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Crímenes de cursilería, crímenes de mentira, crímenes de mercadotecnia, crímenes de... Y atrás de todos ellos hay verdadera y evidentemente una especie de remordimiento poético y dulce de la figura que no supimos apreciar. Yo lo digo por mí, no fui un buen hijo. Y eso se siente, pero cuando es demasiado tarde, chin. Y me acuerdo uno de los hombres más connotados y dibujadores del México actual, Emilio Azcárraga Vidaurreta. Platicábamos, le digo, ¿de dónde eran sus papás? Así no entrevista, platicado en un café. Pues eran de Tampico. Y los tuyos, los míos son de Banderilla. ¿Qué hacen? Pues están en el rancho. Y estábamos los dos en París. Él y yo, un hombre de edad muy avanzada. Digo, ¿y qué hacían sus papás? Y ya me parece que uno tenía una zapatería, digo que el papá tenía zapatería, algo había que me contaba de los haberes, y me decía él, y si fui un ingrato, no sé qué, vivían en México y yo casi no los iba a ver, chin, cómo me arrepiento de no haberlos, cómo diríamos, consentido, querido más, todo eso. Y decía yo, chin, él lo está diciendo para él, pero yo me lo estoy diciendo también para mí. Chin, pero cuando es uno joven no piensa en eso. Ojalá lo pensara. Ya andando el tiempo, no me acuerdo cómo y por qué, salió en un programa que se cometían, como ahorita lo acabo de decir, las tarjetitas postales, a la mamá que le regala una barredora eléctrica, cosas para que trabaje más, hombre. Y ella siempre lo ve bien, la mamá. Y y luego la mercadotecnia tan terrible de que tiene que ser todo conforme nos lo dictan las leyes de quien vende y quien compra, pero en fin. Y luego en alguna ocasión dije, es que no hay canciones a la mamá. El mexicano tiene mucho problema. Hoy vamos a presentar dos cosas que lo hago con mucho gusto, una por vanidad y otra por cariño, por afecto. La vanidad es que hice una canción, pues no me acuerdo el año, pero debe haber sido como el 70 y algo, dedicada a la mamá. Y yo me acuerdo que había un sentimiento materno muy especial cuando mi mamá o mi abuela, es lo mismo, llorábamos juntos. Y siempre se me quedó muy marcado el hecho de que me llevaron a mi primer día de escuela y yo lloraba. Quiero suponer que todos los niños lloran cuando los llevan por primera vez a su escuela porque los destetan. Es decir, llevas al niño, lo vas a dejar entre una maestra desconocida y otra bola de pelafustanes ahí que si no hacen bullying o ¿cómo se llama eso?
el que te golpean entre todos, te dan pamba, antes se decía te van a dar pamba, bullying. Bueno, no tenía yo miedo y lloraba, pero me conmovió mucho que también mi mamá lloraba. Y decir, bueno, pero si el que tiene el problema soy yo, bueno, no sé qué pensamiento tenía yo, y entonces la canción casi está inspirada en ese sentimiento noble y bello de que y los dos fuimos llorando a mi primer día de escuela. Es un pensamiento hasta cierto punto delicado. La canción no tuvo éxito popular, obviamente no estando en los medios de comunicación de México, que cierran las puertas sistemáticamente a todo lo que no sea el sistema. También instituciones culturales, instituciones universitarias, instituciones, todo está cortado por la misma tijera. No hay canales de cultura ni canales de comerciales, es lo mismo. Entonces esa canción no funcionó, pero creo que tenía posibilidades de ser melódica y agradable. ¿Qué le parece si la escuchamos? Con Enrique Jorrín. ¿Sí? Enrique Jorrín era mi amigo. Enrique Jorrín le gustó, la oyó y le gustó muchísimo y la hizo cha-cha-cha, lo cual no le quita la esencia de lo que dice. Y después vamos a presentar a ustedes, después de esta canción, Señora, cha-cha-cha. Fíjense en la letra, después vendrá el embajador Leonardo French. Adelante. La grabación está muy cascada por ahí, quién sabe si en Cuba la pudiera yo conseguir alguna vez, porque sí lo grabó, pero bueno, pues ahí lo están oyendo ustedes. Me acuerdo que el cuate que cantaba la primera voz le decían el elefante, y creo que se quedó a vivir en México, no sé exactamente, ojalá lo pudiese yo ver. Fabián era otro de los músicos de él. Bueno,
Pues es un poco la idea de una mamá de rancho poética donde la cocina se convierte casi en un templo para la mamá. Digo, pues la mamá que hace diariamente, celebra la ceremonia de comer, es decir, es la unión de la familia, de rectificar, de jalar la rienda. Esa labor materna tampoco conocida, no tampoco conocida, tampoco apreciada ni valorada, quizá lo haga bien, quizá lo haga mal, pero en toda forma la labor materna llevada por ese instinto de continuidad, es decir, la mamá que se continúa en su niño, sí vale la pena considerarlo, sin ridiculeces, sin cursilerías y sin mercadotecnia. Muy bien, mi querida Mona Lisa, pasamos a otra parte y quiero saber si el embajador French está por ahí. Ya lo tenemos en la línea. Bueno, pues entonces voy a presentarlo, pero que me permita, Leonardo, de que haga yo una presentación un poco especial. En los muchísimos años del programa, en esa tosuda necedad patológica de Sopa de Letras, conocí a muchos y muy importantes amigos. Me parece que estoy viendo la primera vez en que por algún accidente o por alguna circunstancia yo llevaba viajes turísticos por los seguidores del programa y entonces uno de esos viajes en el pasillo me acuerdo que un joven con lentes y con pinta de intelectual me platicaba y me decía que había sido de los niños catedráticos. Ese joven entonces, que ahora también joven pero muy maduro igual que yo, no tanto como yo, claro, ese joven se convirtió andando el tiempo en el embajador Leonardo French. Leonardo, mucho gusto en saludarte. Querido Jorge, aquí estamos, encantado de saludarte. Bueno, muy bien. Entonces Leonardo llegó al programa Sopa de Letras, sabía mucho, propietario de una memoria privilegiada, de una cultura muy sólida, relacionado con la biblioteca, me parece que de Relaciones Exteriores, donde comenzó a hacer una carrera, supongo que desde abajo, hasta llegar a ser embajador en diferentes lugares de México. ¿No es cierto, mi querido Leonardo? Así fue, querido Jorge. Terminé mi carrera, de hecho, después de haber sido cónsul general de México en Denver, cónsul general de México en Chicago, y finalicé siendo director general del entonces llamado Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, hoy llamado Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien. Algo tenías que ver, inclusive conservo con cariño el libro que arreglaste, que son dichos y dicharachos y proverbios en latín, y que estaba deshecho por viejo, y que tú lo arreglaste o tu departamento. ¿Qué tenías que ver en eso? Bueno, yo era director de bibliotecas en la Dirección General de Archivo, Biblioteca y Publicaciones de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí teníamos unos maravillosos restauradores, uno de los cuales se ofreció para completamente, como iniciativa de él, arreglar aquel libro de dicharachos en latín y demás, que creo que lo dejó realmente como una obra maestra. Extraordinario, que conservo y tengo en mi escritorio banderilla y que veo de vez en cuando. Mi querido Leonardo, esto dicho, después llegó Leonardo a hacer nuestro programa Sopa de Letras, fue uno de los pilares fundamentales de Sopa de Letras durante, pues, ¿qué diríamos? Unos 12 años, ¿verdad? No, fueron un poco menos, fueron 6, de enero de 1980 a diciembre de 85. Ajá. Quiero decir que era un programa que hoy no, subrayo, y eso va por mi cuenta, hoy no tiene cabida en la televisión mexicana, pero llenaba, estarás de acuerdo, mi querido Leonardo, una función excepcional, que es el hecho de que conservemos y tengamos los mexicanos la posibilidad de comunicarnos bien. Hoy no Desde luego, Jorge, recuerdo que inclusive aquella famosa comisión para la defensa del español que creó en su momento en la Secretaría de Relaciones Exteriores el canciller Fernando Solana, que entonces, si bien recuerdo, era secretario de Educación Pública,
distinguió muchísimo al programa Sopa de Letras y enviaba a uno de sus colaboradores sábado a sábado a también decirnos lo que estaba haciendo la comisión, que como concluimos, el español no necesita que nadie lo defienda, con que tratemos de cultivarlo y de hablarlo correctamente, le hacemos un enorme servicio. Sí, no necesita que nadie lo defienda, pero también no necesita que nadie lo lesione, lo deteriore, lo perjudique. Que esa es la moda actualmente, digo, cada vez, por razón de la intercomunicación global, sí. Desde luego que muchísimos vocablos, anglicismos, galicismos, etcétera, se incorporan en nuestro idioma, pero hay que reconocer también que eso es parte de la evolución de las lenguas vivas, también, porque sí. En Estados Unidos también el español está influyendo en el inglés que se habla allá, al grado de que ya existe casi con diccionarios el llamado Spanglish, que es español con inglés. Claro, fíjate que ahora que dices de esa comisión para la defensa del idioma y que todos los sábados iba, te voy a decir cómo era, no me acuerdo el nombre, era un gordito, joven, medio blanco y rubio, que lo sentaba yo del lado derecho en una esquina para que no se fuera, para que no se fuera a notar que era así pleitesía a un funcionario, y era muy joven, eso sí recuerdo, ¿no? ¿Sabes quién sería? No recuerdo el nombre, pero efectivamente como si lo estuviera viendo, Jorge. Yo también como si lo estuviera viendo. Y me acuerdo que sí, pues una comisión para la defensa del español. Fíjense ustedes, hace 30 o 40 años que ya Fernando Solana o quien haya estado ahí haya pensado que el español necesitaba defensa. Todo eso andando el tiempo. Bueno, quiero decir que mi querido Leonardo vive en Cuernavaca, donde hay decenas de intelectuales de la jerarquía de Leonardo French olvidados de la comunicación, y se lo envío este dicho a mis amigos de Cuernavaca, donde cada vez la semana entrante estará en nuestro programa Raúl Carrancá Rivas, que es un orador extraordinario, que es un jurista de primera línea. Está ya el músico argentino, cantante y compositor Nicolás Urquiza. Urquiza, Nicolás Nicolás Urquiza, que es un compositor de primerísima. No vayan ustedes a creer que hay con complicaciones terroríficas de arjonazos ni nada. No, un compositor de valor. Y entonces, y así como esto, pues huelga decir que hay hombres, está Rodríguez Kirchner, que es un promotor cultural excepcional, y muchos que allá están esperando que haya en México que cambien los criterios. Recuerdo que en aquel tiempo, para entrar en materia, y el motivo fundamental por el cual te llamé, Leonardo, es el hecho de decirte lo que tú creaste, que se llamaba o que bautizaste como la madrística. Madrística, madrología o maternograma. Maternograma. A ver, cuéntame un poco los zigzagueos de tus tesis. Mira, Jorge, con gusto. Poco parodiando. A ver, la solemnidad. Espérate, repite porque espérate, repite porque se cortó un poco desde Con Gusto. Lo recuerdo y lo hice un poco con el propósito de parodiar, de hacer una parodia de la solemnidad con la que entonces se festejaba el Día de las Madres. Tú recuerdas que llamaban las cabecitas blancas, que hubo inclusive diarios que premiaban a las madres más prolíficas, cosa que después obviamente se dio cuenta la nación, que iba en contra del control demográfico, de la paternidad responsable. Sí. Pero con ese propósito caí en cuenta, y asociándolo al programa Sopa de Letras, que si había alguna palabra, algún vocablo en español con múltiples acepciones, era justamente la palabra madre, y en particular en el español de nuestro país, en el español mexicano. Es decir, que nosotros utilizamos la palabra madre dándole un valor adecuado
en cada circunstancia. ¿No es así? Absolutamente. Sí. Es plurifuncional. Sí, sí. Mira, es un poco el mismo fenómeno que hay en la actualidad. Entonces, nihil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol, diría Arrigo. El asunto está así. En la actualidad, así se trate de que llegó un argentino al Vaticano, es algo padre. Y padre. Y todo está padre sin matices. El mexicano en aquella época sí era ciertamente perezoso para utilizar el lenguaje, y entonces a la palabra madre, con muchas características muy particulares, le daba matices según el contexto a lo que significa, ¿no es cierto? Totalmente. Es más, tenía tantas acepciones que iban desde la grosería más abyecta hasta el cumplido más generoso. Sí, servía de piropo y servía para denostar. ¿Debo decir denostar? Absolutamente, para denostar, para agredir, para ofender, para insultar. Sí, a ver, cuéntame pues las palabras que tú encontraste que tienen un uso. Antes que nada quiero también subrayar algo que muchos de nuestros compatriotas ignoran. Creen que por nuestro complejo nacional de Edipo, el Día de las Madres fue una creación nuestra. No es así. Fue también una importación de Estados Unidos, donde por primera vez, en 1906, se celebró el Día de las Madres, que después en México, Rafael Alducin, director de Excelsior, se dio cuenta de que iba a tener éxito en México un Día de las Madres, que en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo, y que en aquel entonces, 1922, cayó en domingo 10 de mayo, pero como en México somos adeptos a festejar todo en fecha fija y no en tal domingo del mes o tal sábado del mes, en lugar de festejarlo el segundo domingo de mayo, como era la versión original, decidimos, como caía en 10 de mayo, que el 10 de mayo iba a ser el Día de las Madres. Entonces, esto es, curiosamente, cuando fui cónsul en Denver, esto viene como anécdota, mi esposa se le ocurrió promover en Estados Unidos algo que allá no existe y que eso sí fue creación nuestra, que era el Día del Niño. Y a propósito de eso, en Colorado, en el estado donde Denver es la capital, ya se festeja año con año el último sábado de abril, cuando en México es el 30 de abril. Antes de que digas las frases de la madrística, me haces pensar en algo que marca una diferencia, fíjate. Cuando yo estaba también, me parece que esto fue Jacques Lang en París, tú me vas a clarificar mejor esto, instituyó, o se instituyó, o ahí fue, de regalar un libro y una rosa. Y se volvió una verdadera costumbre, no mercantil, no cara, no para llenar las arcas de los compradores, y se regalaba un libro y una rosa. Ya anteriormente en Francia, no sé si el 1 de mayo, es el día del muguet. El muguet es una florecita blanca que tiene significado de amor y de amistad, y ese día se regala uno, los que se quieren, o simbólicamente va a decirle, mira, te aprecio y te quiero, un ramito de muguet. Le damos vuelta a la geografía y a las hojas, y yo veo la figura enhiesta del patrón que dice en México, nosotros en 3 meses instituimos el Día del Compadre. Desde luego. Para que todo el mundo se emborrache con los compadres, hijo de la fregada. Fíjate que te voy a decir que un día que falta, que no se le ha ocurrido aparentemente a ningún comerciante, porque todos tenemos en abundancia, lo que te voy a decir, es festejar el Día del Vecino. Todos tenemos al menos un vecino a la derecha, un vecino a la izquierda, si vivimos en condominios, uno arriba, otro abajo, y el Día del Vecino sería una
verdadera feria para los comerciantes porque habría una gran cantidad de intercambio de regalos. Lo que sucede, mi querido Leonardo, es que en México esa bellísima, noble y necesarísima idea tuya cae en manos de un locutor y lo comercializa, lo mercantiliza, lo enloda. Desde luego. Sí, y entonces va a hacer que yo compre un aditamento para darle a mis dos vecinos. Pero te voy a decir una cosa, eso que tú dices que es una extraordinaria idea, qué pena que Cuernavaca es insensible para todo esto, pero podría ser ahí en una ciudad pequeña. Fíjate que casi todos los días o 2-3 veces por semana salgo a esta calle, que es una calle, como tú conoces, un poco desierta, no pasa gente. Entonces, pero pasan los hijos de los vecinos en su camionetota y yo me agacho para saludarlos y levanto la mano. Ahora sí que ni madre, no me saludan. Y somos vecinos, la comunicación con el prójimo. Pues es lo que te estoy diciendo. Nos vemos con una desconfianza fenomenal, que cómo vamos a festejar al vecino si no sabemos qué clase de tipo sea. Imagínate en una ciudad tan conflictiva como México, los delegados están haciendo trinquete, dando permisos de ¿cómo se llama esto?, para construir edificios. Los jefes de esos delegados están haciendo publicidad en los programas televisivos. Así es. Pero no se hace una campaña. Y el que cuida la ciudad, porque pusieron un puesto. Sí. Que va el City, ¿sabes cómo le quiere llamar? El City Manager. City Manager. El gerente de la ciudad, sí, el gerente de la ciudad. Qué barbaridad. Pues ya te digo, a ver, cuéntame pues las madrísticas que tengas. Bueno, déjame decirte que la palabra madre, decíamos que es una de las que más significados y acepciones tiene en la lengua española y en particular en el lenguaje popular mexicano. Y para demostrar lo anterior baste presentar una somera lista de algunos de los múltiples significados de la palabra madre, madre de todas las palabras, y rendir un homenaje a las madres, pero que en este caso más que a las personas es a las palabras. Madre o madres en sentido positivo son sinónimos de progenitoras, monjas o religiosas. En sentido negativo, en cambio, pueden usarse como insultos, groserías, palabras altisonantes o albaradeñas. Además, al añadirle algunas sílabas al inicio o al final, así como al acompañarla de diversos adjetivos, artículos o preposiciones, la palabra madre adquiere diversos significados. Por ejemplo, madrear significa golpear, pegar, azotar o denigrar. Madrearse se convierte en sinónimo de pelearse. Comadre describe a la encargada de los cuidados espirituales de los descendientes de otra y a la amiga confidente, la comadre. Desmadre significa desorden. De acá podríamos inferir que un sinónimo más o menos directo de madre es orden. Madrina alude a la persona que podría tomar el papel de madre si ésta faltase y que a su vez es la comadre de la progenitora. También se refiere a un policía auxiliar sin placa o a un soplón, una madrina. Madriza, en cambio, significa golpiza. Madrola significa un cachivache, una cháchara o una baratija. Madrota es la gerenta de un lupanar o simple burdel. Comadrona es la partera sin título. Madrazo es un golpazo o el apellido de famosos políticos tabasqueños. Madral es un montón. Y si a este vocablo le añadimos el prefijo chinga, que en Venezuela y Costa Rica significa pequeña, chata o rabona, el término significa montón de montones, un chingamadral. Por otra parte, en frases u oraciones hechas, la palabra madre se usa de diversas formas. Así, le dieron en la madre significa que alguien fue golpeado o que perdió en alguna situación. Como los puritanos dicen le dieron en la torre, podemos inferir que madre también es sinónimo de torre. Estuvo a toda madre, se emplea para decir que algo estuvo muy bien. Las personas con oídos castos prefieren utilizar estuvo a toda máquina.
Esto nos lleva a concluir que otro sinónimo de madre es máquina. Decir vale madre o vale madres significa que algo no sirve o que no importa. Pasó hecho la madre significa que alguien iba a exceso de velocidad. Los puritanos dirían pasó hecho la mocha, de donde mocha es otro posible sinónimo de madre, aunque no lo registren en los diccionarios. El coche quedó hecho madres, implica que el automóvil quedó destrozado o hecho pedazos. Acá podemos concluir que otro sinónimo de madres también es pedazos. La frase pa' su madre es un valioso aporte yucateco al mundo que se usa para expresar asombro. Mucha gente dice pa' su mecha, lo que incuestionablemente permite afirmar que otro sinónimo de madre es mecha. La frase ni madre o ni madres significa una negación total o absoluta. Me cae de madre, en cambio, significa que a quien lo expresa le consta y dice la neta, pues mencionar a la madre parecería garantizar la veracidad de lo dicho. Decir que algo estuvo de poca madre significa que algo estuvo sensacional, pero sustituyendo la preposición de por el pronombre relativo que, cambia el sentido y significa que alguien tiene muy poca vergüenza o es un cínico, como en la expresión, qué poca madre tiene ese fulano. Si alguien o algo no tiene madre, quiere decir que esa persona o cosa es excepcional, que no tiene falla, que no tiene tacha. Por ejemplo, esta relación está de poca madre, ¿o no? Claro. Y como dicen por ahí, no es lo mismo madres puras que puras madres. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Las primeras son hermanas de alguna orden religiosa y las segundas son una sarta de groserías o tonterías. La entonación con que se pronuncie la palabra madre hace que la gama de significados crezca aún más. Así, pronunciada con dulzura y galantería, pretende ser halago para una dama. ¿Bailamos madre? La respuesta, expresada con dureza y en tono agresivo, se convierte en rechazo tajante. ¿Bailamos? ¡Madre! Dicha en diminutivo pretende ser un cumplido o un halago. Adiós, mamacita. En aumentativo, en cambio, adquiere características de agresivo piropo, con no poca dosis de hostigamiento sexual. Adiós, mamazota. En fin, que la palabra madre podría tener tantos otros significados como quiera añadir el radioescucha de este programa, según la intención, la extensión y la profundidad de su análisis y de su propia inclinación edípica. Además, no hay que olvidar finalmente que el sentido del humor y la esperanza es lo último que debe perder el ser humano. Me cae de madre, Jorge. Muy bien, mi querido Leonardo. Oye, pues has complementado. Fíjate que falta uno, Sí. para que por ahí colaboremos a tu búsqueda incesante que te queda toda madre. Muchas veces no puedes decir en estos actuales métodos de comunicación como el Twitter, el Facebook y esas madres, no puedes decirlo todo así porque te estás dando cuenta que hay señoras y no sabes cómo va a caer. Entonces, yo, por ejemplo, introduzco la palabra que exigua mater. Significa que poca madre, pues Sí, claro. Claro, exiguo, que es una palabra de pura esencia latina, que Absolutamente. quiere decir exactamente la traducción exacta de poca. Es correcto. Entonces puedes hacer un latinismo, latinajo, Exigua mater. exigua mater, ¿no? Y puede servir para esto. Cuando tú hablabas de que es una chingonería y la madre y de la mentada de madre, que hay que incidir un poco en la mentada de madre, porque fíjate que la mentada de madre es algo que tiene muchos matices. No es lo mismo el agradable saludo de dos albaradeños. Oye, chinga tu madre, ven para acá. Sí. Pariente. Oye, fue puta. Sí. Sí, ¿por qué no me lamentaste ayer que estás enojado? Es lo que dicen. Pero fíjate que entrevisté el otro día
al señor Cereijido, se llama, ¿verdad? ¿Tú lo quién? has oído? Cereijido es un investigador, me parece que del Politécnico, y que sacó algo muy relacionado con la madrística y que es un estudio profundo psicológico y social de lo que abunda en nuestro país y que no nos atrevemos a decir. Lo que abunda es esa tendencia terrible y que retrasa toda nuestra vida, que es la falta de amor al vecino, por ejemplo. Que es la hipocresía del altiplano, Jorge. Sí, señor. La desgracia de caer con un funcionario que le notas evidentemente en la cara el deseo que tiene de no ayudarte. Entonces, y que hace parece que tiene un lema, yo hice un lema para eso. ¿Por qué te voy a hacer bien pudiéndote perjudicar? Claro. Y Cereijido hizo su libro relacionado con la hijueputez. Maravilloso. Extraordinario el hecho, y tiene que ver por la esencia de la palabra con alguien que nació, pero nació mal. Que Octavio Paz mismo, Jorge, hace un estudio, un análisis, un ensayo extensísimo sobre la palabra chingar y chingada, etcétera, que tienen una serie de acepciones en nuestro medio que muchas veces depende de con quién estés hablando, sí, para poderte sentir en libertad de utilizar con libertad tu lenguaje. Sí, aunque fíjate que en las tesis de Octavio Paz casi puedes deducir que es un efecto de la conquista, dominio, esclavización, penetración, posesión, de la posesión de una entidad fuerte ante una débil. Totalmente. Sí, mientras que el hijueputés es quizá también, pero el que llegó, el que hace una hijueputada, una hijueputés, según la tesis de Cereijido, lo hace por un placer psicoanalítico, esquizofrénico, totalmente interior, de decir, yo con este güey me voy a satisfacer. Claro. Y eso, ¿sabes dónde lo aprendí? Es chistoso, en la lucha libre. Ajá. Te voy a decir, estaba los limpios y los sucios. Y los rudos. Y los rudos. Entonces, primero los limpios, el Santo, Gori Guerrero, Raúl Torres, el Tarzán López, les ponían una friega pavorosa a los otros. Y luego los otros sacaban corcholatas, sacaban sillas. El cavernario Galindo. El cavernario sacaba una cucaracha y se la restregaba en la frente, les mordían, es cierto. Y una vez le estaban dando en la madre a Raúl Torres, que era muy limpio. Ajá. Y entonces el Tarzán López dice, agasájate, hijo de la chingada. Agasájate. Fíjate qué hermoso término. El hecho de decir, satisfácete, ¿no? Claro. Sí. Date gusto, date placer. Date placer. Esa es la esencia del mal comportamiento, que todo tiene una relación materna en el sentido de que atribuimos a la madre todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Es la Tonantzin y la Coatlicue, la dualidad, sí, desde la época prehispánica, que después se refuerza con la conquista y con el concepto de madre que tienen justamente los españoles. Sí. Ahora también, mi querido Leonardo, habría que ver la manera de aglutinarse, reunirse o conjuntarse de aquellos que tienen esas características. Si viene ahorita por la calle un conjunto de 10 o 12 forajidos con la cara tapada, gritando consignas, y me rompen la puerta y destrozan lo que pueden, pues es una bola de hijos de la chingada. Bola. Absolutamente. Bola, que significa un conjunto pequeño.
así. Una caterva. Una caterva. Sopa de letras, una caterva. Una caterva y ya es menos controlable. Ya es una legión, una legión de hijos de la chingada, una caterva de cabrones. Cáfila. Cáfila Eso. rige cabrones, ¿verdad? Totalmente, y todavía más. Tú sabes que dicen que los estadounidenses, o bien llamados gringos, que viene de una derivación de la palabra griego, una deformación, son nuestros primos, porque parece ser que antes de la conquista de Estados Unidos por parte de Inglaterra y de México por parte de España, había dos hermanas indígenas. Una era la Malinche y la otra era la Chingada. Nosotros descendemos de la Malinche. Ah, sí, y los otros hijos son hijos de la chingada. Qué barbaridad, mi querido Leonardo, qué buena plática para nuestro público de las estaciones que ya son como 20, creo 25, que tienen la gentileza de escucharnos en internet. Y seguimos, fíjate que ya somos un montón de personas como tú, de gran jerarquía, y que yo me cuelo ahí, pero yo soy el que ha buscado tener la posibilidad de tener horarios en la radio y la televisión, y no hay modo. Parecería ser que lo comercial invade, ¿verdad? Vetados, porque si lo que nosotros producimos no vende y no enriquece los bolsillos de los mercachifles, definitivamente no contamos, porque vivimos en el mundo en el que hoy en día es infinitamente más importante tener que ser, que saber y que hacer. Lo importante es tener, y consecuentemente, si lo único que tenemos es un poco de cultura informal, una buena labia, etcétera, pues lamentablemente eso no vende. No les interesa, ¿verdad? Me dice, si es enero y febrero, me dicen, venga en octubre o noviembre. Si es sí, te lo juro, si es septiembre o octubre, me dicen, oye, vente a principios del año entrante ahí por mayo. Yo cuando me dicen eso les pregunto, pero ¿cómo a qué horas? Pues sí, no, la realidad es que yo creo que lo que también les pasa, una cosa es el criterio de decir, mira mi querido Leonardo, la realidad hay que decirla. No podemos chuparnos el dedo o hacernos pendejos en el buen sentido de la palabra. Claro. Lo que decimos, aunque sea inocuo aparentemente, sí lesiona mucho los estratos, las áreas del negocio, de lo comercial y hasta quizá del poder. No hacemos ninguna crítica de decir fulano de tal es un idiota o el gobernador, no lo decimos. No, solitos lo demuestran. Sí, me voy a echar una jamaica. Pero lo que sí decimos es piense usted. Y eso tú sabes que a las áreas de la televisión y de la radio no les interesa que pensemos. El televidente que piensa es un enemigo de la televisión. Sí, ciertamente. Fíjate que vamos a dar la vuelta a la hoja, pero quiero aprovecharte, mi querido Leonardo, porque hoy o ayer cumpliría 100 años Arrigo Cohen. Entonces, correcto, precisamente hoy cumpliría 100 años, nació el 10 de mayo de 1913. Bueno, yo quisiera que fueras tan amable y que nuestro querido público fuese tan gentil en escucharte para que seas bueno, que tengas el gusto que te va a dar el hablar de este personaje que lamentablemente para los jóvenes de hoy ya no fue conocido. ¿Quién era Arrigo Cohen? Arrigo Cohen para mí es el más profundo conocedor del idioma español sin haber sido nunca miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Un comunicador por excelencia, un hombre de bien, un hombre cultísimo, gastrónomo, buen vividor en el buen sentido de la palabra, encantador, que fue pilar en tus programas, en particular en Sopa de Letras. No en balde estaba sentado siempre en el centro y era quien, curiosamente, con todo tino,
cuando había que decirla, decía la última palabra. Arrigo Cohen Anitua, hijo de la excelsa soprano duranguense Fanny Anitua, que sus hijos ahora de Arrigo, Aldo, Arnaldo, Amílcar, dicen que se debe pronunciar Anitua y no Anitua. Todos habíamos dicho siempre Anitua, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sus hijos me han dicho que es Anitua y consecuentemente pues nadie como ellos para saberlo y consecuentemente yo lo respeto. Pero Arrigo Cohen nos hace una falta enorme, simple y sencillamente para deleitarnos con su charla, con su don de gentes, con su capacidad de comunicador. Realmente qué bueno que lo recordaste, Jorge, que hoy 10 de mayo cumpliría 100 años y si hay alguien a quien merecería que se le hagan homenajes post-mortem con motivo del centenario de su nacimiento, es precisamente a Arrigo Cohen, que vuelvo a insistir, para mí es el más profundo conocedor de nuestro idioma español, sin haber sido nunca miembro de ninguna academia de la lengua, que en el fondo yo creo que era porque los académicos formales le tenían envidia, le tenían celos, y justamente no les gustaba el trato informal que le daba al lenguaje y a la cultura. Y por haber estado en nuestro programa, perdóname. Además, ese ya era un pecado capital para ellos. Sí. Fíjate que ahora me toca a mí decirlo, no me acuerdo exactamente cómo o quién me presentó a Rigo. Sí me acuerdo que conocí a Pancho Liguori, que me llevó a conocer a Renato Leduc, pero fue antes que conocí a Rigo. Algo tuvo que ver aquel señor que tenía algo de al hablar muy difícil, que era su compadre, ¿cómo se llamaba? Gutiérrez Tibón. Gutiérrez Tibón. Yo conocí a Gutiérrez Tibón, no sé por qué, en Veracruz, y de ahí poco a poco me fue presentando a Rigo. Cuando descubrí a Rigo, casi por él se compactó, se hizo sólido Sopa de Letras. A Rigo indirectamente me convenció de que una de las materias fundamentales que debía haber en la televisión debería ser un programa que tratara directa, indirecta, tangencialmente, como fuese, que hablase de que tratase de nuestra manera de hablar. Y poco a poco, eso sí, me acuerdo que fue algo que a mí se me ocurrió, el hecho de ponerle un nombre que el nombre del programa fue acertado. Por ejemplo, Anatomía sí se lo puso Vicente Vila, Nostalgia se lo puso José Luis Cuevas, pero Sopa de Letras yo se lo puse, es decir, la sopa de letras que me daba mi abuelita. Claro. Y sí era una sopa porque todos eran letrados, y los que quedan son. Pero Arrigo fue el fundamento del programa. Y tú eras el cocinero, Jorge. Tú eras el cocinero. Yo te lo voy a decir muy vanidosamente, mi querido Leonardo. Mi cultura es mediocre, pero había estado en el seminario y había tenido muy buenos maestros, pero nací distraído. Sí. No nací un hombre de estudio, eso hay que saberlo. Por eso no hice carrera. Me da pereza, la complicación cuando algo no se puede, pues no se puede y ya. Entonces, pero eres un doctorado de la carrera de la vida, Jorge. Sí, me encantaba leer a los clásicos castellanos y todo eso, pero no los leía porque fueran clásicos, los leía porque me gustaba. Entonces me dio mucho, tenía aprecio por lo que ustedes decían, me divertía, lo hacía yo por satisfacción personal, así claro. como algunos, digo que los funcionarios les da placer hacer mal, a mí me daba mucho placer oír a Rigo y a oírlos a ustedes, a ti, a Ernesto de la Peña, a Torres Lemos decir, chin, eso no lo sabía yo, carajo, no se me había ocurrido, a Laguna y a todos ellos. Bueno, entonces Arrigo llegó y yo casi no tuve amistad con él, no había necesidad. Ajá. Nos entendíamos totalmente. Me acuerdo que eso sí, había un sueldillo muy corto, como siempre ha habido para programas culturales, y entonces siempre muy puntual para cobrar, y muy decente, nunca ningún problema, y se acabó. Y entonces casi no teníamos relación, pero la relación que teníamos era riquísima, siempre aceptaba, siempre las sugerencias eran modificadas por él, y me acuerdo que era también un gran especialista en música.
¿No te acuerdas De cómo ópera, sabía de ópera? Poca gente sabía tanto de música clásica y de ópera como él, de tantísimas cosas, Jorge, porque además fue un publicista excepcional. Sí, hacía publicidad. En fin, era un hombre fuera de serie, a quien de verdad, si nos estuvieran escuchando sus hijos, sepan que lo recuerdo como un gran maestro, alguien que llevaré siempre en el corazón. Sí, todos debemos algo o muchísimo a Rigo Cohen Anitua. Entonces, pues sus 100 años de haber hecho el bien, de seguir haciendo el bien, era un poeta extraordinario, era un gran comentarista de ópera, después creo que trabajó en el Canal 13, pero sí era muy notorio todos aquellos. Yo a veces digo bueno, que yo traicioné a la televisión. No, simplemente, yo nunca pertenecí ideológicamente al sistema de comunicación mercantil, aunque también cobré, ¿eh? Sí, no, pero no fuiste parte del negocio televisivo. No. Y yo he confesado muchas veces, pues quién me pagó y quién no, y cómo me corrieron y quién no, pero nunca me integré de corazón. Y bueno, Emilio decía, pues es un fraude. Claro, los defraudé sí. La televisión. Eso hizo que muchos de los que estuvieron estuvieron conmigo, no tuvieron trabajo. Nunca ustedes vieron que Cravioto funcionara a nivel nacional como Vicente Para Fernández. nada. Y canta como Vicente Fernández o mejor. Mejor. Y todos mis amigos de Sopa de Letras, prácticamente ninguno tiene programa, salvo Tere Vale, que me acompañó tantos años y que ahora sirve de patiño a una emisión de noticias. Pero ella sí pertenecía familiarmente al negocio de la televisión. Ajá. Con Vale Quintero allá ¿en dónde? En Venezuela. Sí. Y Guarmestre, no sé qué. Había como 5 o 6 santones de la televisión en Miami, Becker o algo así, en México, Azcárraga, Vale en Venezuela, Guarmestre, no me acuerdo, en Argentina, creo, en Perú, Romero Parker, no me acuerdo. Había como una, ¿cómo se llama eso de los masones? Logia. Una logia, de propietarios que instituyeron Totalmente. y Lamentablemente, y nosotros seguiremos siendo el Quijote que se pelea con los molinos de viento. Está bien, mi querido Leonardo. Pues son las 11, ya platicamos muy hermoso. De vez en cuando te voy a llamar cuando haya alguna cosa interesante. Yo no lo hago mucho para no molestarte, pero muchas gracias, ¿eh? Cuando gustes, Jorge, que para mí es un placer acompañarte en tus programas. Saludos afectuosos a la bellísima Cuernavaca. Un abrazo. Y a lo mejor allá, a la familia, a la Ciudad de México, y hasta muy pronto espero y deseo, Jorge. Gracias, embajador Leonardo French. Eres muy feliz amable. Fin de semana y feliz Día de las Madres. Feliz madre, sí. Un abrazo. Otro para ti. Muy bien. ¿Cómo ves, mi querida Mona Lisa? Platicamos hermoso con mi amigo, ¿verdad? Oh, sí, no cabe duda que la gente con tanta cultura es un placer escucharla, sin duda. Pues fíjate, como Leonardo, sin menospreciarlo, bien usado, como Leonardo somos como 20. Así que yo conozca, ellos conocen a su vez a otros, que lamentablemente la televisión y la radio ha seccionado. Ojalá los pudiese rescatar un día el Internet. Pues yo he visto varios programas que sube Pepe de Sopa de Letras y ahí es un placer escucharlos, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, imagínate tú, ya es sintomático, ya como que dice, oye, qué tendencia, qué proyecto, qué estrategia es el hecho de seccionar a tanta gente. Yo creo que en la misma fuente del poder, Pinácea, no saben de todo esto. Porque, por ejemplo, si dice el titular del poder, dice,
Oiga, qué honor que usted esté aquí un día. Ese fue un presidente de los que se acaban de ir, no oso decir su nombre. Le pareció un honor y en su cara dice, ¿cuánto recuerdo sus programas de sopa? ¿Te recuerdas, desgraciado, por qué no me diste trabajo? Ahora otro, bienvenida a la crítica cuando sea constructiva. Joder, pero si cada una de las cosas que decimos tiene 2 o 3 sugerencias, no, tú vas a poder pedir trabajo y cada una de las facilidades, los ojetes que están ahí ponen obstáculos a cada cosa. Nosotros no, hacemos una crítica y decimos qué es lo que debería hacerse o qué pensamos que sea lo que pueda hacerse. Por ejemplo, yo les mandé, ¿quieren combatir el hambre? Hagamos pues un criterio de sembrar nuestras verduras nosotros. Ni madre ni quien le haga caso. ¿No les interesa eso? Hay que importarlas y hacer negocio. Por eso es hacer negocio, pero imagínate tú cuando haya cooperativas colectivas de cultivo de verduras. Hay que trabajar, claro, porque el mexicano no come verduras. Hay que trabajar porque hay que unirlos. Hay que tecnificar un poco porque uno no sabe cómo crecen los pepinos y cómo sale las perejil y las zanahorias y la madresa. Hay que saberlo. Y hay que coordinarse y repartir los vales para que tú has trabajado tanto, tienes derecho a que ahora que haya comida, vienes a comer. Es simple, yo lo hacía en mi pueblo. Pero tiene que hacerse así, ¿no? Pero pues ¿qué les va a interesar? Es decir, que damos críticas y tenemos algo constructivo, pero las estaciones de radio y de televisión sobre todo les vale madre. Dicho sea en el día que se puede decir libremente la palabra madre. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues usted que trata a tanta gente culta, yo me quedé pensando que no hay una palabra para denominar a la mamá que no tiene hijos, porque si se te muere el esposo es viuda, se te muere los papás es huérfano, pero se te muere el hijo y no hay palabras, ¿no? Y muchas madres en México el día de hoy están buscando a sus hijos porque están desaparecidos. Ese es un capítulo doloroso, triste y angustioso de México, que qué bueno, que lo mencionas. Adelante. Y vaya un abrazo para ellas también. Pero claro que vaya un abrazo y hay que agregar que a esas mamás que han perdido a sus hijos en aras de una corrupción criminal, el deseo y el subrayar que no dejen que los medios de comunicación ensucien y enloden la figura de sus seres queridos con una publicidad morbosa, triste, asquerosa, que no tiene madre. El hecho de explotarlo como lo que estamos viendo ahora con los pobres niños de Ecatepec, donde la locutora de Milenio, ¿y qué sentiste cuando tu compañerito murió? Y aquí ante su ataúd dile algo, ¿y qué le llevas florecitas? ¿Y dónde está su foto? Y haciendo una violación de los sentimientos para enternecer y convertir en rating la muerte criminal que existe por la corrupción de las autoridades que permiten por medio de la mordida lo que es una aberración. No sé si esté claro lo que digo, Chin. Sí, señor Saldaña, es el colmo, es una explotación ya sin ningún valor. O sea, me refiero a valores morales, no, como dirían, poca madre. Sí, pero en el sentido de muy poca madre. Si no se puede confundir. Mucho gusto, Mona Lisa. No olviden que el domingo a las 10 y el domingo a las 5 de la tarde están los programas del señor Saldaña, Desayunando con Saldaña y Sopa de Letras.
¿cómo se rtv.org.mx y luego en Direct TV en Estados Unidos. Y también en Radio La Nueva República y Notipoemas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Moraliza. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Les voy a poner otra vez Jorrín. El Alternativo es una producción conjunta. Pon la otra de Jorrín. Pon la otra, el otro disco no lo tiene. Ah, bueno. Ya, pon la de Jorrín. Chao. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Voy a poner la canción que el señor Saldaña compuso para las madres. Se llama Señora. Veo que mucha gente llegó después del inicio del programa. La disfruten y también está posteada por si quieren en la web de Radio La Nueva República, por si quieren descargarla y disfrutarla cuantas veces quieran. Me gusta cuando cantando vas sonando cariño y te quedas recordando cómo arrullabas al niño. Me gustas cuando mirando con reproches amorosos tus ojos iban calmando las inquietudes del mozo.